Hola chicos, buena tarde, gusto saludarles. Bienvenidos una vez más a un video de inducción del área de lengua y literatura, tanto de décimo como de onceavo bachiller en ciencias y letras, bachiller en computación y este año, gracias a Dios, bachiller en ciencias biológicas. Es un gusto saludarles nuevamente. Este video corresponde a la semana del 13 al 17 de julio. ¿Sí? Donde van a tener alguna información y alguna información importante de la clase, ¿verdad? Del curso que estamos llevando, de las temáticas que estamos tratando, aparte de información general del área también. Así que bienvenidos todos ustedes. Vamos a iniciar como solemos hacerlo con una oración dándole gracias a Dios por que nos da la oportunidad de poder llegar a ustedes y poder tener pues la salud y sobre todo la vida. Gracias Señor por darnos la oportunidad de amanecer este día y poder apreciar la luz de un nuevo amanecer. Te damos gracias, Señor, por la salud, por la sabiduría, por el entendimiento, por las habilidades que nos has dado. Te pedimos que bendigas a nuestra familia en general, Señor, y conduzcas nuestros pasos por el camino del bien, por el camino de la sabiduría, de la solidaridad, de la bondad. Que así sea, Señor. Amén. Bien, estamos en el mes de julio y pues nos corresponde este mes uno de los principios muy hermosos como lo es poder y forma. Poder y forma es un principio que nos ayuda como seres humanos a cada día tratar de ser mejores personas. Dice en Génesis 2 del 19 al 23, es el poder supremo, es supremacía, la posesión del poder más alto o del poder absoluto que le pertenece a Dios. Eso es el poder o la soberanía. Dios da el poder a las personas, es la forma, para planear, juzgar, organizar, ejecutar, hacer, elaborar. Él es quien brinda los dones, los talentos y las habilidades. Entonces, en ese sentido, el poder se reconoce que el poder y fuente de todas las cosas es Dios. Nos mantiene bajo la soberanía de Dios. Ese es el poder. Ahora, la forma es la estructura, el orden y el marco en donde se manifiesta el poder de Dios. Dios, como soberano, gobernador absoluto y fuente de toda la vida, elige manifestar su naturaleza a través de formas que están ordenadas y estructuradas de acuerdo a sus caminos. En ese sentido, el poder es la habilidad milagrosa o la facultad de hacer algo, llevar algo a cabo, el poder. Y la forma, pues es la manera de arreglar los detalles, el patrón, el modelo, el orden, la constitución, es el poder y la forma, ¿ya? O sea, esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta como seres humanos para seguir creciendo en este mundo precisamente como seres humanos. Eso es el poder y forma y es el principio de este mes de julio. Vamos a iniciar con nuestra clase entonces. Bien, continuando, en esta semana que estamos del 13 al 17 de julio, nos corresponden unos temas muy interesantes, ¿sí? Unos temas muy interesantes como lo constituye, pues, la literatura europea entre 1900 y 1950. Es algo muy interesante que ocurrió en la primera mitad de este siglo, ¿verdad? Y abarca temas muy interesantes o corrientes literarias muy interesantes como lo son el existencialismo y la literatura de la posguerra, los movimientos de vanguardia, la poesía y teatro y también abarca la literatura post-vanguardia. Son las temáticas que abarcan estos 50 años del siglo recién pasado. En ese sentido, entonces, jóvenes, vamos a platicar un poco lo que es la literatura europea de esta parte del siglo pasado, ¿verdad? Entre 1900 y 1950. Para poder conocer un poquito sobre ello, vamos a platicar sobre esta temática muy interesante. Bien, vamos a hablar entonces de la literatura europea entre 1900 y 1950. Primero tenemos que contextualizarnos qué fue esta parte de la historia, ¿ya? En cuanto a literatura y en cuanto a la historia general. Primero, no olvidemos que al inicio de ese siglo empiezan grandes acontecimientos que dieron cambio a la historia universal de las diferentes sociedades. En primer lugar, tenemos que apareció la revolución industrial, ¿ya? La revolución industrial fue un movimiento
tremendamente que cambió la estructura de las sociedades de esa época. Ya se involucró mucha más gente a las ciudades. Luego con esta revolución industrial vinieron grandes inventos como el teléfono, como el radio, como el transporte, los automóviles, el avión de los hermanos Wright. Entonces todo esto dio como consecuencia que aumentara la velocidad de comunicación entre distintas sociedades. Es decir, la información, las noticias, los modos de pensar, las filosofías, las corrientes de pensamiento llegaban más rápido a diferentes sociedades al unísono. Y eso fue bien interesante durante esta época de la historia pues, universal, ¿verdad? Esto podríamos decir que es parte de los antecedentes para llegar a esta época. Luego tenemos además pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estos fueron dos acontecimientos sociales que también marcaron un acontecimiento muy interesante, muy importante de esta parte de la historia. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, donde la tecnología que se había creado precisamente con la Revolución Industrial estuvo al servicio bélico, es decir, usaban esas tecnologías para ver quién hacía mejores y mayores armas para pues derrotar a su enemigo en ese entonces, ¿verdad? Entonces, esto fue también parte de estas situaciones sociales marcaron esa época y dieron una forma de pensamiento a estas sociedades y por supuesto que también a los escritores de esa época, ¿verdad? En ese sentido, se consolidó la psicología como ciencia y el método experimental, que hemos trabajado con algunos en psicología. Surgieron conflictos con más fuerza social y es así como surgieron y se consolidaron sistemas políticos y económicos. Era lo que decía hace ratitos, la información llegaba más rápido a todas las sociedades. En torno a eso surgieron diferentes grupos o formas de pensar. Es así como surgen sistemas políticos y económicos como el fascismo, nazismo, comunismo, capitalismo y socialismo, en donde el fascismo, con Benito Mussolini en Italia sobre todo, podemos decir, miren qué interesante cómo entender estas diferentes corrientes políticas y económicas. Fascismo, donde las vacas de la cúpula empresarial son prioridad, las tuyas no existen. Ese era el fascismo, era su filosofía. El nazismo, en Alemania con Hitler, unos oligarcas quieren solo vacas de raza única. ¿Ya? El comunismo, todas las vacas pertenecen a toda la clase proletaria. El capitalismo, la cúpula empresarial te quita tus vacas, el pasto y los caminos. Luego te los vende y tú le llamas a eso libertad. Miren. Y finalmente el socialismo, donde el Estado cuida que todos y todas tengan vacas. Para que lo entendamos así de una manera general, cuál es la filosofía de cada una de estas corrientes políticas y económicas, formas de pensamiento, que surgieron precisamente con todo este proceso que ocurrió en estas épocas. Entonces, ante este panorama, los escritores reaccionan contra esas normas tradicionales del arte. Creían que al romper esa norma, rompían las tradiciones, las costumbres, pero sobre todo rompían o le daban un toque a la doble moral de la sociedad burguesa de aquel tiempo. Porque por un lado esa sociedad burguesa predicaba sobre la paz, pero lo que en realidad hacían era la guerra. ¿Ya? Es una cuestión, un choque que hubo de pensamiento. El arte se debía de liberar de las normas estéticas vigentes para así liberar al ser humano, decían. Y aquí podemos ver la burguesía pregonando que la vida, el no aborto, la vida, mientras hacían a un lado a las personas que realmente necesitaban su apoyo. Entonces eso era una cuestión, era una doble moral que manejaba la clase burguesa. Surge entonces como corriente el existencialismo, ¿ya? Todo lo anterior, lo que hemos hablado, que son los antecedentes para que entendamos esta creación de estas corrientes, todo eso anterior que veamos provocó sentimientos de pesimismo y cuestionador de la vida, lo que dio origen a lo filosófico, ¿ya? Llamado existencialismo, que sostiene que no hay razón externa para nuestra existencia. El sentido de nuestra vida está marcado por nuestras acciones y la libertad de decisión. Eso dice el existencialismo. Las obras literarias existencialistas se caracterizan por presentar una visión desesperanzada de la vida y reflejar de forma artística la desazón del individuo, su malestar ante una sociedad asfixiante y la angustia que le provoca el no encontrar una razón predeterminada para su existencia. Entre los autores principales de esta corriente está Franz Kafka,
que es uno de los autores más influyentes del existencialismo literario. Relató la situación del individuo deshumanizado por el auge de la industrialización. Escribió una obra, muchas obras, pero entre unas muy importantes están en la metamorfosis, la transformación, ¿ya? Cuando él habla de deshumanizado, que nos estamos alejando de ser seres humanos, se refiere a él. Y es interesante su perspectiva. También surge el vanguardismo, algunos le llaman corrientes de vanguardia. En esta época surge el vanguardismo. La vanguardia designa todo movimiento artístico o literario de una época que supone una renovación profunda en relación con los planteamientos anteriores. O sea, transforma, cambia. Los movimientos vanguardistas no duraron mucho, pero fue durante el siglo XX su tierra fértil. Ahí encontró una tierra muy prometedora para este tipo de escritura, ¿ya? Entre los movimientos de vanguardia puedo mencionar por lo menos a 5. Primero, el dadaísmo. Los dadaístas proponían el caos sobre el orden y llamaban a romper las fronteras entre el arte y la vida. En realidad, dada no significa nada. Es una forma bien extraña de escribir. El expresionismo se inició en Alemania. Es otra forma de vanguardia. Quizás es considerado el movimiento de vanguardia más influyente, más importante quizá. Se expandió en toda Europa e incluso vino a América. Implicaba más allá de plasmar impresiones del mundo externo. El artista debe expresar sus emociones e ideas, decía el expresionismo. Miren, aquí va transformándose un poco esto. El surrealismo, que es otro del movimiento de vanguardia, su creador fue André Breton. Buscaba crear obras a partir de las conexiones ocultas de la mente humana que son ocupadas por la conciencia. El español Federico García Lorca pertenece a este movimiento con su obra Poeta en Nueva York. La otra corriente o movimiento vanguardista fue el futurismo. Establecía que debía dar prioridad a la inteligencia sobre la intuición y se afirmaba que era necesario romper con la tradición y las convenciones. Es el futurismo. Y finalmente, la última expresión de vanguardia es el cubismo, que buscó captar la realidad desde distintos puntos de vista, aunque sean contradictorios. Eso tiene que ver entonces con el cubismo. Y fue interesante, fue importante, porque estos movimientos también tuvieron que ver mucho, no solo en literatura, sino también que en pintura, en escultura, en diferentes artes, este vanguardismo. En ese sentido podemos resumir entonces algunos personajes muy importantes de estas corrientes, como Franz Kafka, que decíamos hace ratos, que es autor checo. 2 novelas se publicaron durante su vida, La Metamorfosis que decíamos, y los relatos que forman La Colonia Penitenciaria, El Castillo, El Proceso y América, se publicaron después de su muerte. En sus novelas y relatos, lo fantástico y lo inexplicable están presentes dentro del contexto de la vida común y corriente. Eso es muy interesante. También podemos ver a Marcel Proust. Marcel Proust, su obra más importante fue la titánica novela En busca del tiempo perdido. Muy interesante, publicada en 7 tomos entre 1913 y el 27. Reproduce la Francia de la época con muchos rasgos autobiográficos. Retrata con detalle a fondo a cada uno de sus personajes y profundiza en la percepción psicológica del tiempo y en la memoria involuntaria. James Joyce es otro, es irlandés, considerado el renovador de la novela moderna. Rompió con la estructura tradicional y con el manejo lineal del tiempo. Consolidó técnicas como el fluir de la conciencia y el monólogo interno. En su obra Ulises, narra el viaje de 2 personajes por Dublín en un solo día. Muy interesante. También tenemos dentro de este grupo a Virginia Woolf, novelista británica considerada una de las primeras escritoras feministas. Miren, una de las primeras mujeres que mencionamos. Utilizó el monólogo interior directo y sus descripciones corresponden a la percepción de la realidad que depende de la forma en que esta nos impresiona. Entre sus obras están las novelas Las olas, Al faro y el ensayo Una habitación propia. Y finalmente tenemos a Thomas Mann. A través de sus personajes representa determinadas posturas filosóficas. En sus obras, La montaña mágica planteó la crisis espiritual y moral de Europa desde la perspectiva de un grupo de enfermos de tuberculosis, ¿ya? Entonces, son personajes que retratan estas corrientes literarias de esta época. Esta temática muy interesante, como lo es pues la literatura en Europa, ¿verdad? Entre 1900 y 1950. También tenemos la poesía y el teatro. En ese sentido, la poesía y el teatro fue muy, muy interesante, igual que todas las corrientes literarias en Europa.
porque en la poesía destacaron Rabindranath Tagore, que era bengalí, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1913. Fue el primer bengalí ganador de ese premio, 1 y 2. El primer bengalí que entró como a un grupo selecto de literatos, ¿verdad? Porque los anteriores nadie había llegado a ese nivel, podríamos decir. Entre sus obras está La Luna y El Jardinero, ¿ya? Fernando Pessoa, pues pertenece a la corriente surrealista. Escribió el libro del desasosiego y el guardador de rebaños. También el francés Jean-Paul Sartre es considerado el iniciador del existencialismo, tanto literario como filosófico. Consideraba que el ser humano es libre por naturaleza y por lo tanto la única forma de realizarse es por medio de la acción. Entre sus obras podemos citar La náusea, Las moscas, Los caminos de la libertad, entre otras, ¿ya? Otros autores que podemos mencionar es Albert Camus y Samuel Beckett de esta corriente, de este grupo. Miren y lean este pensamiento muy interesante de Sartre que dice: el hombre está condenado a ser libre, ya que una vez en el mundo es responsable de todos sus actos. Es lo que encierra la idea del existencialismo, la idea de Sartre. Dentro de también de este campo podemos ver la literatura después de la vanguardia. Cuando termina el vanguardismo, por cierto, fue una época relativamente corta, ¿ya? Que cuando inició, pues inició con mucho auge, con mucha fuerza, porque a raíz de que había muchos medios de comunicación se regaba más rápido la información, pero unos años después como que se dieron cuenta que no bastaba el vanguardismo para que el ser humano cambiara su forma de pensar y hacer las cosas. Entonces empezó a bajar el nivel de vanguardismo. Entonces, a mediados del siglo XX, mediados del siglo XX, estamos hablando de 1940, 1950, los escritores de la posguerra, o sea, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿va? Reaccionaron frente a la vanguardia por considerarla no suficiente para lograr la emancipación del ser humano, o sea, la libertad del ser humano. Muchos autores empezaron a desconfiar de esas formas de pensar e incluyeron las propias formas de pensar en sus obras literarias. Es decir, enmarcaron su estilo propio, su ideología propia, su forma, su concepción de ver el mundo la plasmaron en sus obras. Y ahí entonces empezaron a hacer un lado la vanguardia, empezaron como a transformarlo. Entre ellas podemos mencionar a Thomas Mann, a Marcel Proust, a Virginia Woolf y James Joyce, que ya los vimos hace ratito, ¿verdad? Cobrarían gran relevancia a mediados del siglo XX al disiparse el vanguardismo, es decir, al desaparecer el vanguardismo. Se empiezan a producir técnicas como el monólogo interior, muy interesante, que representa el flujo de la conciencia en la intimidad de los personajes. Pues por eso es un monólogo, ¿verdad? También surge el relativismo temporal, que trata de demostrar cómo la percepción del tiempo es una cuestión subjetiva. Como miramos el tiempo cada uno, cada quien la concibe de una manera diferente, ¿ya? Y la polifonía narrativa, que representa los acontecimientos desde varios puntos de vista. Algo que sucede, yo lo miro de una manera, Juan lo mira de otro, Pedro lo mira de otro, y cada quien podemos dar un punto de vista diferente de algo que sucedió, y es lo mismo. Entonces, a eso se refiere la polifonía narrativa, y es bien interesante. Entonces, esto es parte de la información de las temáticas que tenemos en el libro de texto. En su libro hay que repasarlo para la prueba final, chicos, y lo que constituye la literatura europea de entre 1900 y 1950. Aquí están los antecedentes y también el existencialismo, el vanguardismo, que tiene sus 5 subdivisiones, ¿verdad? Y la literatura de la post-vanguardista. Es muy importante, teatro y también poesía. Entonces hay que repasar esto. Quiero comunicarles ya entre la actividad que van a hacer para entregar el próximo 17, creo que es viernes. Van a elaborar una línea de tiempo con ese tema que vimos ahorita y ahí está en su libro, ahí pueden verlo todo lo que tiene que ver con ese tema. Van a elaborar una línea de tiempo de la literatura europea entre 1900 y 1950, lo que estamos hablando. Sus autores, las corrientes que abarca, cómo surgieron, el tiempo, los años, van a ilustrarlos, van a incluir fechas, van a incluir los nombres. Traten de ser creativos en esa línea de tiempo, la van a realizar en hojas tamaño oficio, pueden ir pegándolo así de manera horizontal, de manera que quede vistoso, de manera que quede creativa su línea de tiempo.
Cuando la tengan lista, pues obviamente le van a tomar fotografía y me la van a mandar al correo que ustedes ya saben, ¿oyeron? Esa es la primera actividad que tenemos para esta semana. La segunda actividad quiero comentarles de que van a responder un test, una hoja de comprensión lectora en línea. Esta hoja de comprensión lectora corresponde exclusivamente a la obra literaria de Gabriel García Márquez, Relatos de un náufrago, que ustedes, en teoría, todo mundo ya leyó. Algunos la leyeron 2, 3, hasta 4 veces. Y qué bueno, porque es una obra narrativa muy buena. Esto lo van a realizar en línea el día jueves 16 de julio de 5 a 6 de la tarde. ¿Oyeron? De 5 a 6 de la tarde. Yo les voy a mandar el link al correo de cada uno de ustedes. Ustedes van a dar clic en ese link y automáticamente los va a redirigir a la prueba. Es imperativo que ustedes entren a las 5 de la tarde. Yo les voy a mandar el link uno o 2 días antes, pero si ustedes quieren entrar antes no van a poder porque ese link se va a habilitar exactamente a las 5 de la tarde automáticamente y se va a deshabilitar automáticamente a las 6 de la tarde. Por lo que les recomiendo que ustedes le den enviar la respuesta, o sea, su prueba le den enviar a más tardar a las 5:59. No esperen las 6 ni las 6:01, porque si lo llenaron y a las 6:01 le dan enviar, ya no lo va a aceptar el sistema. Y pues ni modo, se quedan sin su prueba. Ahí sí, por eso estamos dando la explicación. Entonces van a ser el jueves 16 de julio de 5 a 6 de la tarde, apúntenlo. Es exclusivamente preguntas de comprensión lectora del libro que ustedes pues ya leyeron, ¿verdad? Al mismo tiempo, la actividad número 3 de esta cuarta actividad va a ser que van a responder una prueba parcial de la unidad número 5 de su libro de texto, la unidad que recién terminamos hace una semana. Esta prueba parcial, que va a ser obviamente en línea, va a ser el día miércoles 23 de julio. También va a ser de 5 a 6 de la tarde. Por lo que la misma recomendación, por favor a las 5 en punto entren. Si ustedes entran a las 5:30, no van a recuperar el tiempo. Si ustedes entran a las 5:50, solo van a tener 9 minutos para desarrollarlo. Entonces, por favor, sean puntuales. ¿Vieron? Y de igual manera, yo les voy a mandar el link a todos ustedes de ambas pruebas. Por lo que les pido, por favor, que estén al tanto. Traten de hacer bien calidad sus actividades porque ya después de esta actividad que van a entregar solo queda una actividad más y viene la prueba final de la tercera unidad. ¿Sí? Les deseo que tengan una bendecida semana, chicos. Bendiciones a ustedes y a cada uno de los miembros de sus familias, tanto su familia nuclear como su familia extensa. Bendiciones, que Dios les cuide, les proteja de todo lo que estamos viviendo y que estén tranquilos, tengan paz en su corazón. Y Dios mediante muy pronto vamos a poder vernos en clases presenciales. Estamos en comunicación siempre. Nos vemos a la próxima y bendiciones a todos ustedes. ¿Oyeron? Saludos.